¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad, para apoyar a nuestros estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje integrada número 7, que titula Proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Dentro de esta experiencia de aprendizaje tenemos la actividad número 2, que corresponde al área de ciencia y tecnología. Explicamos el origen del agua y su distribución en diversas fuentes. Recuerden que este video es para reforzar los aprendizajes que tienen nuestros estudiantes durante la semana 28 de Aprendo en Casa. Vayamos a desarrollar nuestra ficha de autoaprendizaje sobre el origen del agua y distribución del agua. Nuestra actividad nos dice: conocer el agua es comprender su origen, el rol fundamental en el funcionamiento del ambiente, la conservación de la vida en el planeta, el bienestar del ser humano y su distribución en la Tierra. Para comprender, debemos obtener y analizar la información en el texto Origen e importancia del agua, que se encuentra pues en la parte inferior de nuestra ficha de autoaprendizaje. Entonces les invito a mis queridos estudiantes a darle lectura consciente para que cada uno de ustedes se adueñen de los conocimientos que trae pues esta información científica. Una vez hecha la lectura, podemos responder las preguntas que se nos plantea, ¿no? La primera pregunta: ¿cuáles son los sustentos de ambas teorías sobre el origen del agua? Y con la lectura podemos responder las siguientes. Tenemos dos teorías del origen del agua. La primera teoría sería la teoría volcánica. ¿Y qué nos dice la teoría volcánica? Nos dice que plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra hace 3.800 millones de años y que se formó pues por reacciones de altas temperaturas entre 800 grados Kelvin o 527 grados Celsius entre átomos de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Reaccionaron estos dos elementos químicos en altas temperaturas y se formó, dice, la molécula del agua. Las moléculas formadas por esta reacción posteriormente fueron expulsadas a la superficie terrestre en forma de vapor, ¿no? Justamente como el centro de la Tierra está en altas temperaturas, seguramente junto con las erupciones volcánicas salía pues agua en forma de vapor hacia la superficie. Y ya conocemos posteriormente que se fue enfriando y se formaban las lluvias y se forma pues el ciclo del agua, ¿no? La segunda teoría corresponde a la teoría extraterrestre. Esta teoría nos dice que el agua tiene un origen interestelar, es decir, es extraterrestre. ¿Por qué? Nos afirma que llegó a la Tierra en forma de hielo en el interior de los meteoritos que cayeron sobre la superficie de nuestro planeta. Y como nuestro planeta en esos años estaba caliente, indudablemente se vaporizaron y salieron a la atmósfera. Igual formaron nuevamente el ciclo del agua. Son las dos teorías, mis queridos amigos, que nos hablan del origen del agua. Indudablemente ninguna de las dos teorías han sido todavía comprobados, pero son teorías válidas hasta el momento. Continuemos respondiendo las preguntas. ¿Por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? Primero, que el agua tiene pues la capacidad de transportar a través de los ecosistemas y del cuerpo de los seres vivos nutrientes, minerales y gases esenciales para la subsistencia. Entonces, gracias al ciclo del agua, el ecosistema, vamos a ver que muchos nutrientes minerales se movilizan, ¿no? de un lugar a otro lugar. Y uno de los ejemplos más grandes, el agua es salada por eso, porque
el agua en el recorrido de los ríos, por la travesía hasta llegar al mar. Lo que ha hecho es disolver las sales y llevarlo hasta los océanos, y de ahí se evapora dejando la sal ahí, y así sucesivamente en millones de años. En este ciclo del agua hace pues de que todas las sales se queden en el océano, por eso es salado, ¿no? Y también es el agua el que, gracias al agua, los nutrientes son transportados hacia nuestras células, ¿no? Nutrientes, minerales, lo que necesitan nuestras células. Otra propiedad del agua, tenemos que los insectos pueden posarse sobre el agua porque sus moléculas del agua se atraen fuertemente y forman la tensión superficial. Y esto gracias al fenómeno del puente hidrógeno que realizan entre moléculas de agua, ¿no? El átomo de oxígeno se atrae con un átomo de hidrógeno de otra molécula. Esta propiedad del agua hace pues que tenga tensión superficial, y tranquilamente vamos a ver insectos que pueden patinar sobre la superficie del agua. Esta misma propiedad de la tensión superficial o del puente hidrógeno hace que el agua cumpla la función de capilaridad, que permite pues ascender en las plantas desde las raíces hacia las hojas más altas, por ejemplo, de un árbol, ¿no? Como por el fenómeno de la capilaridad asciende el agua, ¿no? Asciende, se moviliza hacia la parte más superior de la planta. También podemos decir que el agua es la única sustancia en la Tierra que se encuentra en forma natural y simultáneamente en tres estados, ¿no? En forma sólida, que es el hielo, ¿no? En forma líquida, que ya conocemos, formando los lagos y los ríos, y en forma gaseosa, formando las nubes, ¿no? Continuemos. También es el mejor de todos los disolventes posibles, por eso le llamamos el disolvente universal. Y repetimos, gracias a ser disolvente, gracias a esta disolvencia, todas las sustancias alimenticias se disuelven y son transportados hasta nuestras células, gracias a esta propiedad que tiene el agua. Por eso que es pues vital en todos los seres vivos. Ahora también, al ser menos densa, el agua sólida siempre va a flotar sobre el agua líquida, y también esta densidad se da también por el fenómeno del puente hidrógeno. Al congelarse el agua, se va a separar este puente hidrógeno y hace pues de que sea menos densa, ¿no? Ocupa más espacio y por lo tanto va a flotar el hielo sobre el agua líquida. El agua también puede absorber una gran cantidad de calor sin que su temperatura aumente en la misma proporción. Es como que es capaz de almacenar temperatura sin calentarse, ¿no? El agua. Esta propiedad hace que la convierta en regulador de la temperatura del ambiente. También el agua forma parte primordial de los seres vivos. Recordemos que todos los seres vivos, se puede decir que están compuestos en un 70% de agua. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Bien, continuemos con nuestra actividad. El agua durante la evolución de la Tierra, dice, se fue distribuyendo en diferentes regiones del planeta y en diferentes estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Y ahora veamos la distribución en el gráfico. En este gráfico nos muestra la distribución, interesante, ¿no? En la parte azul oscura es agua salada y conforma el 97.5% del agua total del planeta es salada. Casi todo el agua, ¿no? Y solo el 2.5% del agua del planeta es dulce. Es casi nada, es la parte capita gris, ¿no? Miren, a comparación, casi nada, ¿no? La mayor parte de agua entonces en el mundo es salada. Y ahora, de esa agua dulce, de ese 2.5%, veamos cómo está distribuido.
En 0,3% es agua de ríos y lagos. Y vemos que el 30,8% de esa agua dulce es agua subterránea, ¿no? Está como humedad en el subsuelo, está formando pantanos, etc. Y la mayor parte de esa agua dulce, el 68,9%, está formando glaciares, es decir, los nevados, ¿no? Los grandes nevados y los casquetes polares, ¿no? Donde está el agua en forma de hielo. Y eso también aquí habría que aclarar: cuando el agua salada se congela, se separa la sal, ¿ya? Y por eso que el hielo en los casquetes polares es agua dulce. Bien, ahora respecto a esto debemos responder algunas preguntas, ¿no? Nos dice: ¿cuáles son las menos utilizadas por el ser humano para satisfacer sus necesidades? Claramente vemos que es el agua del mar, ¿no? No podemos usarlo. Hay en 97,5% del agua del mundo no podemos utilizarla porque está salada, está saturado de sal. ¿Por qué nos dice? ¿Por qué no podemos utilizar? Porque el contenido de sal es saturada, está sobresaturada esa agua. Y no se puede beber, ya que crea el fenómeno de la ósmosis en los hombres y animales que no están adaptados. Si uno bebe el agua del mar, lo que va a suceder es te vas a deshidratar rápido por el fenómeno de la ósmosis, ¿ya? Entonces, en vez de que el agua ingrese a tu organismo, lo que va a hacer es, esa agua salada lo que va a hacer es extraer el agua que está en tus células, ¿no? Y te vas a deshidratar y vas a morir rápido. Por eso no se puede beber el agua salada. Continuemos. Ahora nos dice, tomemos en cuenta, el agua que hay en la atmósfera puede alcanzar, dice, los 12.900 kilómetros cúbicos. Y si éstas se precipitan sobre la superficie de la Tierra, al mismo tiempo, nuestro planeta quedaría cubierto por una capa de un poco más de 2 centímetros de profundidad. Entonces tenemos gran cantidad de agua atmosférica, ¿no? En forma de vapor, ¿no? Son 12.900 kilómetros cúbicos de agua, buena cantidad, inmensa cantidad de agua, en forma de vapor. Y hay que entender también, incluso en el desierto existe, ¿no?, agua atmosférica. Por eso también hay vida en los desiertos, gracias a ese porcentaje de agua atmosférica que existe, ¿no? Continuemos. Recurso hídrico en el Perú. Nos habla que el Perú es el país de mayor disponibilidad del agua dulce en América Latina y ocupa el 8º lugar a nivel mundial en recurso hídrico, que se encuentra distribuida en diferentes fuentes de agua dulce. Ahora conozca cuáles y dónde se ubican las fuentes. Para ello revisemos, dice, fuentes del agua en el Perú, que está en nuestra lectura. Entonces, nuevamente les invitamos, mis queridos amigos, a dar lectura consciente nuestra ficha de autoaprendizaje para adueñarnos de los conocimientos que nos trae esta información científica. Una vez leída, podemos comenzar a responder algunas preguntas usando justamente los conocimientos de ese texto. A ver, ¿cuáles son las preguntas que nos plantean? Primera pregunta: ¿cuál es la razón o razones para que nuestro país sea el 8º país a nivel mundial en recurso hídrico? Bueno, nosotros somos una maravilla de recurso hídrico. Somos un país rico en todo, solo que no tenemos, pues, la competencias suficientes para poder desarrollarlas y hacernos ricos todas las personas, ¿no? Y en el agua no es ni una excepción. Ocupamos el 8º lugar porque tenemos agua dulce en gran cantidad en comparación de otras naciones. Estas pues se van a encontrar en los lagos, en los ríos, en la cordillera de los Andes. Tenemos cantidad de agua. Y también tenemos bastante aguas subterráneas.
somos bendecidos con los recursos en nuestro Perú. Luego nos pregunta, ¿qué fuentes alternativas podría considerar para abastecerse el agua? Miren, somos ricos en agua, pero no somos capaces de abastecer a toda la población con este servicio de agua potable. Entonces, algunas fuentes alternativas nos da la lectura que podríamos tomar en consideración, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes alternativas? Tenemos, por ejemplo, aguas desaladas o la desalinización del agua salada del mar, ¿no? Tendría ser una alternativa. El país cuenta con un gran potencial, ¿no es cierto?, para desalinizar el agua del mar con fines agropecuarios, industriales y mineros. Lo único que falta es hacer uso de la tecnología correspondiente, ¿no? Es una alternativa. Otra alternativa tendríamos usar aguas residuales tratadas, es decir, las aguas usadas en las ciudades, llevarlo al tratamiento, ¿no? Este tratamiento, esta alternativa no se está realizando mucho en nuestro país, pero podría hacerse como una nueva alternativa. Y estas podrían ser una fuente adicional, especialmente para atender la demanda del agua para la agricultura, ¿no es cierto? Podríamos reciclar las aguas servidas. Otra alternativa nos plantea es la captura del agua atmosférica. Hemos visto que hay buena cantidad en la atmósfera, ¿no?, de agua en forma de humedad, ¿no?, en forma de nieblas y brumas, ¿no?, o por interceptación antes de la llegada del suelo, de las lloviznas, ¿no?, lluvia y nieve. En vez que llegue al suelo, hay que interceptarlo. Podría ser una alternativa. Viene a ser una alternativa importante, no de repente para abastecer a todos, sino para abastecer de forma descentralizada, nos dice, ¿no? Es decir, podemos abastecer las necesidades de las zonas rurales, de poblaciones que necesiten agua, ¿no?, especialmente de repente de algunos lugares rurales de la costa, ¿no? Porque bastantes niebla y bruma podemos obtener cerca del mar, por ejemplo. Entonces, con tecnología adecuada, esta agua se puede capturar y hacer uso para el consumo de estas zonas rurales. Continuemos. La otra pregunta, ¿por qué un país como el Perú, que tiene una relevante hidrodiversidad, no puede dar respuesta a las necesidades de las poblaciones con déficit hídrico? Esa es una realidad de nuestro país. Somos ricos en todo, somos ricos en gas. Y miren, carísimo nuestro gas. Somos ricos en minerales y la gente somos pobres. Es una particularidad que se da en nuestro país. Somos ricos en agua y no somos capaces de cubrir este déficit hídrico que tienen muchos pobladores. No tienen pues servicio de agua potable. Y podríamos responder claramente, ¿no? Porque no se usan las tecnologías de forma adecuada. Lógico, aquí tenemos cantidad de lugares, por ejemplo, de agua en la sierra. El ciclo del agua es hermoso en nuestro país y cada verano llueve cantidad en la zona andina, pero no somos capaces de construir, ¿no?, las represas y tendríamos agua suficiente, ¿no? Nos sobraría el agua, pero no somos capaces de hacer, ¿no?, esas represas, o sea, ¿no?, usar la tecnología de forma adecuada. Y también, ¿no?, de repente los intereses políticos, ¿no?, son otro de los factores que no permiten pues atender eficientemente el déficit hídrico que hay en nuestro país. Continuemos, mi querido estudiante. Tomemos en cuenta que nos dice, el Perú tiene diversidad de fuentes hídricas y su distribución teniendo en cuenta las regiones hidrográficas, ¿no? Por ejemplo, dice, en la región hidrográfica del Pacífico
se encuentra el 64.9% de población nacional y tiene de disponibilidad solo el 1.6% de agua. Claro, el recurso hídrico del Pacífico, que viene a ser la costa, indudablemente hay poca agua dulce, ¿no? La mayor parte de personas están asentadas allá. Pero como les vuelvo a decir, si se harían reservorios en la parte de los Andes, tranquilamente se podría llevar agua a todo la parte costera, ¿no? Tanto para poder producir agricultura como para el consumo humano. Un claro ejemplo, el proyecto Majes se lleva agua desde el Colca hacia las pampas de Sihuas, ¿no? Entonces a lo que es Majes. Y eso se puede repetir en todo el Perú. Tendríamos agua suficiente. En la región hídrica del Atlántico se encuentra 31% de la población nacional y tiene disponibilidad cantidad de agua, 98% de agua está ahí. Y hay poca población, ¿no? En el Atlántico. En el recurso hídrico del Titicaca se encuentra el 3.8% de la población nacional y tiene disponibilidad solo el 0.3% de agua. Bueno, nos justifica que esta distribución asimétrica, que no está bien distribuido de la población, ocasiona, ¿no?, el déficit de atención de agua a nuestros pobladores. Asimismo, nos dice que es la escasez de lluvias, la consecuencia del cambio climático, son algunas de las causantes del déficit hídrico. Bueno, se está justificando, ¿no? Pero en principal razón es que no estamos usando adecuadamente las tecnologías y los intereses políticos, ¿no? Ese es, para mi criterio, la mayor razón de la cual tenemos déficit hídrico en nuestro país. Ahora nos invita la actividad a leer la lluvia, su obtención en el ciclo del agua. Entonces, mis queridos estudiantes, leen aquí esta lectura conscientemente y luego respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características de nuestro territorio que favorece la generación de lluvia? Podemos responder que justamente las características que favorecen es la cordillera de los Andes, que posee, pues, que tiene glaciares tropicales de alta montaña más extensa en el mundo, es la más grande en el mundo, ¿no? La cordillera de los Andes. Por eso somos ricos en agua nosotros. Por su gran magnitud constituye, pues, una barrera natural que intercepta tanto los vientos provenientes a nivel nacional de la Amazonía, cargados de humedad producto de la evaporación y de la transpiración de la selva. Entonces, cantidad de humedad, ese aire húmedo es atrapado por las montañas, ¿no? Y igual sucede del otro lado, ¿no? De la humedad que sale del mar, ¿no? Lo que se evapora del mar igual son atrapados en estas altas montañas y se va a realizar, pues, las lluvias, ¿no? Las lluvias, la generación de lluvias. Y esto ocurre cada verano con gran intensidad. Ahora, durante ciertos periodos se produce la escasez de lluvia. ¿De qué manera es compensada esta ausencia en la naturaleza? Entonces nosotros podemos responder: cuando hay sequía, en ciertas formas se compensa por las aguas subterráneas que se filtran en la corteza terrestre, ¿no? Bastante de estas lluvias se filtran, ¿no? Y tenemos bastante agua subterránea, hemos visto cantidad de agua subterránea, y de ahí que, por ejemplo, el Imperio Inca aprovechaba de esta agua subterránea, ¿no? Y ha hecho canalizaciones, ha usado tecnología, y en el Imperio Inca nunca faltaba el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían uso adecuado de la tecnología y podían con ellos cubrir toda la necesidad del agua, y en especial haciendo uso de estas aguas subterráneas. Bien, hasta aquí nuestro apoyo, mi querido estudiante. Espero que le ayude en la consolidación de sus aprendizajes. Será hasta la próxima fecha.